cual flor de la hierba, que en la mañana es, en la tarde ha muerto. Es por eso que el hombre ha de buscar, y nosotros también, el sendero que a Dios le ha de llevar. A Jesús, quien es el camino. Él es el camino, la verdad, la vida eterna. Aleluya. Jesús dijo en Juan 6:14: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. ¿Qué camino hay, hermano? Amén. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Jamás puede el hombre saber los días que Dios le concederá. Jamás puede el hombre saber en cuál amanecer, y a sus ojos no se abrirá. Así es por eso que el hombre ha de buscar el sendero que a Dios le ha de llevar. A Jesús, quien es el camino. Él es el camino, la verdad, la vida eterna. Él es el camino, la verdad, la vida eterna. Fuerte, fuerte ese aplauso para nuestro Dios, hermanos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por tu presencia aquí, Señor. Gloria a Dios. Bienvenidos una vez más a la iglesia Cristo Viene. Así es como nosotros adoramos al Señor. Bienvenidos todos aquellos que nos están viendo por cable, internet, cualquier tipo de comunicación. Bienvenido seas. Esta es la iglesia Cristo Viene, ubicada en Baytown, Texas. Cuando andes por el área de Houston, ven y visítanos al 400 Cedar Bayou. Una vez más, la iglesia le da un aplauso al Señor por toda esta gente que nos está mirando. Gracias, Padre. Pueden tomar su lugar, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9. La palabra de nuestro Dios nos dice así, en el nombre de Jesús. Procura venir pronto a verme, está hablando Pablo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Por qué no le damos lectura a todos unánimes? Diga conmigo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. La apostasía está más filtrada o más metida entre el pueblo creyente de lo que usted y yo nos imaginamos. Y la razón que usted y yo tenemos dificultad en comprender esta influencia caída entre el ambiente del pueblo, o más bien entre el pueblo cristiano, es porque no tenemos una noción muy clara de lo que realmente era la iglesia primitiva, y las enseñanzas y la guianza del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo al pueblo. Nosotros hemos crecido en otro ambiente, con otra cultura, otra forma de ser instruidos, y esto pues en parte nos afecta para entender un poco mejor lo que significa la apostasía. Apostasía es renegar de la fe, es apartarse de la fe, es ir en contra de la fe, es no obedecer lo que el Señor demanda por medio de su palabra. Eso es apostasía, es ir en contra de lo que Dios está ordenando.
Es por eso que en estos tiempos el cumplimiento de la palabra de nuestro Dios se está cumpliendo. Y aunque nosotros no lo entendemos con claridad, no lo discernimos con claridad, sin embargo, si el Señor Jesucristo nos dice que a través de sus siervos los profetas, que Él no retornaría a la tierra sin antes de venir la apostasía, sin antes que el pueblo apostatara en masas de la palabra de nuestro Dios. Ejemplos de apostasía podemos usar muchísimos de la Sagrada Escritura, solamente por mencionar algunos. Esto inicia desde el principio, donde el creyente apostata de la fe, o se aparta de la fe, o rehúsa estar sujeto a la fe. Encontramos el caso de Caín, cuando Dios demanda a que se le lleve una ofrenda. No lo dice la Biblia, pero al tiempo de ellos hacerlo, tuvieron que haber sido enseñados por Adán su padre. Y Abel y Caín siendo el mayor, dice la palabra de nuestro Dios que los dos llevaron ofrenda al Señor. Tal parece que las ofrendas todas, a nuestro ver humanamente, si no hubiera la intervención divina, pues diríamos todas son buenas. Tanto el cordero que está ofreciendo, o el sacrificio del animal que está ofreciendo Abel, como también los frutos que está ofreciendo Caín, que era lo que se producía en lo que él trabajaba. Sin embargo, vemos que Caín rehúsa o se rebela en contra de la fe con su manifestación, y al último termina matando a su propio hermano. Cuando una persona apostata o se aparta o se rebela en contra de la fe, su fin o su meta es hacer daño a su hermano, es hacer daño a los que sirven a Dios. Tenemos otros ejemplos que podemos usar. La esposa de Lot, persona que creció en la fe, siendo instruidos por Abraham, tío de Lot, y fueron instruidos desde muy jóvenes, se puede decir de esa manera, en el conocimiento de Dios. Sin embargo, sabemos que aun cuando fue destruido Sodoma y Gomorra, la esposa de Lot terminó volviéndose estatua de sal y se quedó atrás, porque su fe no estaba en el Dios de Abraham. También tenemos otros casos que podemos mencionar. El caso de Esaú, hermano de Jacob. Sabemos que dice la Escritura que desechó la primogenitura, por lo cual Dios lo rechazó. De tal manera de que después que este hombre había sido rechazado por Dios, nos encontramos en la Biblia que él, con lágrimas, con llantos, buscaba la misericordia de Dios, el perdón de Dios, y no le fue concedido. Por eso la divina presencia de nuestro Dios, la divina respuesta de nuestro Dios, dice que a Jacob amó y a Esaú aborreció. Encontramos estos casos. Uno de los más sobresalientes que se menciona en las Sagradas Escrituras se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 16, versículo 2. 5 versículos voy a estar dando lectura. Este es un grupo de levitas, de la descendencia de Leví, de la línea de Coat, que eran los más cercanos al sumo sacerdocio. Este grupo de personas eran de los más importantes de la comunidad creyente cuando estaban caminando por el desierto, y nos encontramos que estos manifiestan una rebelión en contra del liderazgo de Dios, en contra de la visión de Dios. Y eso es lo que la apostasía siempre manifiesta, siempre va en contra de la visión o de la autoridad. Números capítulo 16 versículo 2, la palabra del Señor nos dice: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Ponga atención en la expresión, está en la traducción, no, es la traducción Reina Valera, dice de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Ahí varias cosas sobresalen. Una, la Biblia los describe como príncipes. Eran los líderes más importantes de la comunidad creyente. Dice que eran príncipes de la congregación, y aparte de ser los príncipes, eran los del consejo, eran los que aconsejaban a los creyentes, al pueblo de Israel, en la forma de conducirse. Aparte de ser consejeros, también eran varones muy reconocidos entre el pueblo. Dice la Escritura, de renombre. De renombre. Ahora era un grupo bastante numeroso. Tal parece que la Biblia ahí nos dice que 250 varones. Ya conociendo nosotros el sistema social, cómo se viven las familias, principalmente en tiempos antiguos, si eran 250 varones, quiere decir que el número de personas de toda la familia incorporada, pues tenía que pasar más de los 1000. Fácilmente tendrían que ser más de 1000 personas que incorporaban a esta rebelión. Ahora,
En el versículo 23 viene un consejo de parte de nuestro Dios. Aquí encontramos un consejo en el 23 y 24, y en el 32 y 33 encontramos el resultado. El uno que leímos es la acción de las personas. Versículo 23. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartados de derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Dios le está diciendo a Moisés: háblale a toda la congregación. Estos se han rebelado en contra de la autoridad, se oponen al liderazgo, pues enseña a la congregación que no se junte con ellos. Es lo que está diciendo Dios, amén. De manera que aquí el Señor nos está iluminando para los tiempos venideros, que cuando alguien empieza a ir en contra de la autoridad, la palabra de consejo de parte de nuestro Dios es: apártate, apártate antes de que venga el juicio y también te alcance a ti. De manera que con esta idea nosotros entendemos, si alguien en algún momento empieza a hablar de tu autoridad espiritual, entonces si no tienes el valor suficiente y no quieres ofenderlo, apártate de ellos. Pero si tienes el valor suficiente y las capacidades correctas, en forma prudente y amor, dile: ¿sabes qué? Ya estás hablando de mi autoridad espiritual, mi cobertura, mejor me aparto de ti, no sea que las flechas me alcancen también a mí. Amén. Y si tienes esa capacidad y ese valor, díselo a la persona, quizás le ayudes a volver atrás de su necedad y el Señor tenga misericordia de él o de ella. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. El versículo 32 y 33 dice así: ya el juicio de Dios viene, y es una historia muy interesante, que es muy hermoso que todo creyente estudie ese capítulo 16 del libro de Números. Pero en el versículo 32 dice: abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron, ¿cómo? Vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Este es uno de los casos más nítidos, más visuales que podemos encontrar en las escrituras del juicio de Dios con su pueblo, con un pueblo que se revela. Y la meta de nuestro Dios siempre es la misma. Todo lo que se habló en el Antiguo Testamento es para iluminarnos a nosotros en el Nuevo Testamento, en los últimos años, para no cometer los mismos errores. ¿Estamos de acuerdo? Para no caer en los mismos engaños del enemigo. Ahora, no es donde me voy a quedar. Esto solamente estoy hablando de un poco de lo que las prácticas de apostasía. Encontramos a Timoteo diciendo que Demas se había vuelto al mundo. En el capítulo 2, versículo 4 y 14 y 15 vamos a ver otro caso de otras personas que eran administradores de la palabra de Dios, eran colaboradores en el evangelio con Pablo. Pablo fue el que, por la revelación de la Biblia, encontramos de que fue el que levantó o fundó más iglesias que ningún otro de los apóstoles, principalmente en la tierra de Asia y Europa y partes del norte de África. Pablo fue uno de los predicadores con más éxito en propagar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fue fundador de muchas iglesias. Las 7 que se encuentran en el libro de Apocalipsis son iglesias fundadas por el apóstol Pablo. Y Pablo tuvo mucha controversia, o tuvo muchas personas que se volvieron en contra de él, del mismo liderazgo que él había levantado. Encontramos en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 14 y 15: Alejandro el calderero, yo pensaba que era el candelero, el candelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate, le dice a Timoteo, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Quién es este Alejandro? Este Alejandro lo encontramos otra vez mencionarse en el libro de 1 Timoteo. En la primera carta, Pablo hace algo muy interesante, que el pueblo de Israel lo conocía, para el pueblo gentil se nos complica, pues no tenemos un conocimiento muy claro, no se ha predicado de una forma, enseñado de una forma más correcta con respecto de la acción de Pablo. Pablo dice en el capítulo 1, versículo 20, de los cuales son las personas que estaban rebelando en contra de su autoridad, de los cuales son Himeneo y Alejandro,
a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Una expresión muy interesante. Recuerdo que andaba predicando en México, en mi tierra, y en una ocasión viene una hermana mía, no creyente, y viene a pedir intervención. Resulta que mi hermano Arturo, digo su nombre porque pues este caso él es un ministro, mi hermano Arturo le dice a mi hermana con respecto de su esposo que se había rebelado en contra de las enseñanzas y que él peleaba en contra de los cristianos. Entonces mi hermano, en las emociones, en los sentimientos, en una ocasión estando platicando con mi hermana, y le dice: ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a entregar a tu esposo a Satanás para que aprenda a no blasfemar contra Dios. Dice: ¿cómo que vas a hacer eso, hermano mío, con mi esposo? Lo voy a hacer y te voy a decir. Dice: ¿dónde dice Dios que una persona puede entregar a alguien a Satanás? Y luego entonces le llevó mi hermano, según mi hermana me estaba hablando, dice: hermano, y me lo enseñó en la Biblia. Dice que Pablo entregó a uno a Satanás. Y fíjate lo que quiere hacer mi hermano, quiere entregar a mi esposo a Satanás. ¿Tú por qué no intervienes? Tú eres la autoridad, eres el líder aquí. Interviene para que mi esposo no entregue, perdón, mi hermano no entregue a mi esposo a Satanás. Yo lo amo mucho, es el papá de mis hijos. Y le digo: hermana, cálmate, espérate, tranquila. Pero ¿cómo dices tranquila? Mira lo que va a hacer mi hermano. Digo: bueno, es que la interpretación es inapropiada, es incorrecta, no está para estas libertades, la Biblia, que el hombre haga estas cosas. A ver, explícame porque estoy temblando, estoy aterrorizada. En primer lugar, déjame decirte algo, no te me ofendas. Tu esposo es cristiano. Bueno, no, déjame ponértelo más claro porque tienen una mala interpretación ustedes del cristianismo. Tu esposo es aleluya. Y dice: no, mi esposo no es aleluya. Tú sabes, hermano, que mi esposo no quiere nada. Y que entonces no te preocupes. Nadie puede entregar algo que no tiene y que ya pertenece a otra persona. A ver, explícame, hermano. Mira, la Biblia dice que si la persona no es hijo de Dios, no es aleluya como ustedes lo entienden, la persona le pertenece al diablo. ¿Cómo vas a entregarle al diablo algo que ya le pertenece? Me dice: hermana, creo que me está yendo más mal contigo. Me está diciendo que todos nosotros le pertenecemos. No lo digo yo, lo dice Dios, que si la persona no recibe a Cristo como Señor y Salvador, pues es hijo del diablo. Así que es como algunos dicen por ahí: ay, fíjese que esta persona le entregó la alma al diablo. Yo siempre que alguien menciona esto le digo: ¿por qué andas diciendo? ¿Por qué dices eso? ¿Quién es esta persona? Y ya me empiezan a decir. Dice: escúchame, nadie puede entregarle al diablo lo que es ya de él. Nadie. Y luego entonces me dice: hermana, entonces no me lo van a entregar a Satanás. No, hermanita querida, no te lo van a entregar a Satanás. Nadie tiene esa autoridad para entregar algo que ya le pertenece a ese ser. Pues no se fue muy contenta como quiera, ¿verdad? Pero déjeme decirle, también la mala interpretación, el único que tiene la autoridad es la autoridad que está sobre la congregación. La única persona que se puede entregar a Satanás es la persona que está en la autoridad de entregar a uno de los miembros de esa congregación. Uno ya están poniéndose medio preocupados, no se empiezan a salir. Escúcheme, la expresión entregar a Satanás a alguien bíblicamente no es en la forma que usted y yo lo interpretamos. Esto aconteció en la primera ocasión, fue con María, hermana de Moisés, cuando Moisés entregó a María a Satanás. ¿Qué significa? María, su hermana, le llevaba como unos 6 años, la entregó a Satanás. Cuando habló en contra de Moisés, Dios le dio una orden que le echara fuera del campamento. La expresión entregar a alguien a Satanás viene de una interpretación de echarlo fuera del campamento, echarlo fuera de la congregación. Dice que echaron a María allá fuera del campamento para que estuviera con las fieras del desierto. De manera que la persona, cuando Pablo dice que entregó a Himeneo y Alejandro, a quienes entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar, tal parece que Himeneo se volvió y se arrepintió, pero Alejandro se convirtió en una persona que aborrecía en una forma profunda a Pablo y se volvió en un apóstata. Pero para que entienda el asunto de entregar a Satanás, la expresión es echarlo fuera de la congregación. ¿Sí me estoy explicando? Esa es la forma bíblica. Ahora,
Pablo nos dice, para que todos tengamos un conocimiento más claro de cómo usted y yo debemos de sentirnos felices, seguros. Si estamos practicando lo que el Señor nos enseña, debemos tener esa confianza de que al momento que recibimos a Cristo nos transformó en personas nuevas, que estamos nosotros sirviendo al Señor y que sabemos que el día que tengamos que irnos o suene la trompeta y Él venga por nosotros, nos vamos. Amén. Y felices por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendígalo con su ofrenda de palmas. En 2 de Timoteo, hablando una vez más el apóstol Pablo a Timoteo, al joven pastor, dice en el capítulo 2, versículo 15, y luego vamos al 20 y 21. Dice así: conoce el Señor a los que son suyos. Si tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, el Señor ya te conoce. Recuerda que van a venir en los días finales personas que van a decir: en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, echamos fuera demonios, hicimos milagros, predicamos en las plazas. Y les dice el Señor: nunca los conocí. El asunto de conocer, como lo mencionaba la semana pasada, es que Dios nunca tuvo una relación personal con esa persona. Amén. Dice: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dile a tu hermano que está a tu lado: el Señor nos afirma que Él conoce a los que son suyos. No le pregunte si ese es parte, ¿verdad? ¿Cuántos se sienten que son parte de Dios, que son de Dios? Amén. Gloria a Dios. Levanten su mano, a ver, háganme sentir feliz. Denle una ofrenda de palma a nuestro Dios, iglesia. Conoce el Señor a los que son suyos. Ahora, viene una expresión del apóstol Pablo que nos va a ayudar, me va a ayudar para que nosotros vayamos más adelante en esta enseñanza. El versículo 20 dice: pero en una casa grande. ¿Cuántos consideran que el reino de Dios es una casa grande? Nosotros estamos en un grupo aquí, pero hay otro grupo al otro lado de esta propiedad, y hay muchos grupos en toda la tierra que invocan el nombre del Señor Jesucristo. De manera que la casa de nuestro Dios es una casa grande. Amén. Y es la única casa que permanecerá por toda la eternidad. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Entendamos un poquito que cuando la Biblia habla de esto en estos términos, está hablando de productos o de materiales que van a ser probados por el fuego. Como la fe suya y mía es probada por fuego, así también Dios pone ejemplos en cuestiones de materiales para que entendamos cómo estos materiales resisten a la purificación. Según el oro y la plata, y según los hombres que estudian estas cosas, entre más usted pasa al oro y a la plata por el fuego, más se purifican. Salen más puros, más completos, con menos mixturas que vienen de la tierra, etcétera. El oro siempre tiene que ver con una representación de adoración a Dios, mientras que la plata tiene que ver con purificación. Aún en nuestros términos en la tierra, la plata sirve para purificar el agua, por purificar cosas que pasan a través de la plata. No voy a meter en el lado científico, pero hay mucha información con respecto de que es uno de los metales que se usan para hacer purificación. Ahora, estos dos metales la Biblia los está probando como tipos o simbolismos de los creyentes. Dice: no solamente hay utensilios de oro y de plata, pero también hay de madera y de barro. Estos últimos dos son materiales que con el fuego, si se exponen al fuego, pues van a ser consumidos. Primeramente la madera, después va a ser consumido el barro en el caminar de las purificaciones, y se mete muchas veces al fuego. Dice: y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. La palabra viles es para usos villanos o para usos de malandrines, para usos malos, como la Biblia lo está explicando ahí. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto o preparado para toda buena obra. Bendiga a nuestro Dios, lo siente en su espíritu. Si se limpia de estas cosas, tiene uno que leer toda la carta para entender de qué cosa está hablando el apóstol. Ahora, ¿a qué vino Cristo Jesús a la tierra? Todo lo podemos redondear en una sola palabra: a redimirnos. Pero si hablamos en algunas expresiones un poquito más amplias, entonces podemos encontrar, yo solamente elegí 5 de ellas.
5 de ellas. Cristo, ¿a qué vino Cristo Jesús a la tierra? Número 1, y es en la forma cronológica o en la forma de orden en la cual Jesucristo actuó a favor de nosotros. En esa forma las escribí. Primero, Cristo vino a buscarnos. Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Amén. De manera que Cristo Jesús vino a buscarnos. Nos buscó y nos encontró a nosotros, y sigue buscando y seguirá encontrando. Esa es la misericordia de nuestro Dios manifestada en la persona de Jesús. Ahora, número 1, vino a buscarnos. Número 2, vino a libertarnos. Después de habernos buscado y encontrado, nos liberta el Señor. ¿Cuántos están felices porque Dios los encontró y los libertó? Muy bien. Tercero, después de libertarnos el Señor, su plan, su propósito es usarnos. Usarnos como instrumentos, como estaba hablando el apóstol Pablo. Hay instrumentos de honra. Hay oro y hay plata, son instrumentos de honra. Ahora, son instrumentos para adorarme, son instrumentos para ser purificadores, para ser enseñadores. De manera que vino el Señor a usarnos. Después de buscarnos, libertarnos y empezar el Señor a usarnos, entonces viene el cuarto punto que escribía yo, que es bíblico. Vino también para proveernos o prosperarnos. El Señor quiere prosperar a sus hijos. ¿Por qué quiere prosperarlos? Porque es la forma que ayuda para que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo siga siendo proclamado en toda la tierra. Se necesita que el Hijo de Dios sea prosperado. Ahora, el Señor puede hacerlo sin ninguna intervención humana, pero el Señor no lo va a hacer porque nos concedió ese honor a los hijos, a sus hijos, no a los ángeles. La Biblia nos dice que este anhelo lo tienen los ángeles de predicar el evangelio, pero Dios se lo concedió a sus hijos. Así que nosotros tenemos el gran privilegio de representar a nuestro Dios y hablar al mundo entero de nuestro Dios. Bendígalo con su ofrenda de palmas. Número 5, después de prosperarnos, también el Señor, la última porción aquí en la tierra que yo puse en este día, es guardarnos. Guardarnos, cubriéndonos, librándonos del enemigo, de los ataques del enemigo. De manera que el Señor, esto es parte de lo que Cristo Jesús vino a la tierra. No es todo, pero es en parte de las cosas que el Señor vino a hacer a favor de nosotros. ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta? Yo también escribía 5. La número 1, en forma también cronológica, vamos a decirlo, es obediencia. Lo primero que viene o acontece en un creyente es obedecer al Señor. Tenemos que obedecer a su llamado, a la invitación. ¿Por qué? Porque en esta obediencia, en esta porción nuestra, en lo que usted y yo vamos a aportar, está la bendición eterna. Primero es obedecer a nuestro Señor. Segundo es serle fiel. Diga usted conmigo, serle fiel. Porque un infiel jamás podrá participar de las bendiciones que Dios tiene para él o para ella. Tercero, después de serle fiel a nuestro Dios, es buscar la santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor, dice la Escritura. Ahora ya somos personas que nosotros obedecemos a nuestro Dios, a su palabra. Somos personas que somos personas fieles a su palabra en lo que el Señor nos ordena. Lo siguiente es ser santos, buscar ser santos o santidad, más bien dicho. Vienen dos cosas más que diría yo, que ya como una persona obediente, una persona fiel, una persona santa, lo que viene son cosas que son muy predicadas, son muy bien, son reveladas en las Escrituras o continuamente dichas en las Escrituras, que usted debe hacer y usted y yo debemos de hacer, ser alabar a nuestro Dios. Para eso nos creó el Señor. Después de habernos redimido es para alabarlo. No se siente extraño si alguien está alabando al Señor en una forma que usted no está acostumbrado a hacer. Mi esposa me dice hace un momento que volteara a ver a Esdras, el pequeñito, el nieto, y está el nietecito allí con las manos. Todavía no cumple un año, apenas va a cumplir un año, y está con las manos levantadas. Instruye al niño en su carrera para cuando él sea anciano no sea parte de ella. Instruigamos a los niños a alabar a nuestro Dios, amén. Bendiga a nuestro Dios. No a cantarle al mundo, sino a nuestro Dios. Quinto es adorarle. Adorarle es tener una comunión íntima con el Señor. Una comunión no solamente en cuestión de, debe de ser donde ya uno se olvida de todo lo que está aconteciendo y entra una comunión muy íntima con el Señor. Todas estas cosas las podríamos resumir en una expresión de nuestro Señor Jesucristo que viene del Evangelio del capítulo de Juan, capítulo 10, versículo 10. Y es vida abundante. Vida abundante. Diga usted conmigo, vida abundante.
¿Por qué es especial esta expresión? Porque Cristo la dijo. El enemigo vino a robarlos, a matarlos y a destruirlos, mas yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Esta semana, en varias ocasiones yo tuve que cambiar el mensaje, porque como que no daba, y el Señor como que yo sentía en mi corazón como que el Señor me movía en esta dirección. Y después de estar teniendo las grabaciones que tenemos los miércoles de Palabra Viva, entonces como que me fue reafirmado el jueves para poder hablar de lo que en este momento estaré haciendo, y es para culminar, y es algo importante, clave, para que podamos nosotros los creyentes disfrutar de una vida abundante. Si somos sinceros, si somos honestos, y lo cual creo que lo somos, tenemos que reconocer de que quedamos muy cortos en disfrutar de esa vida abundante como creyentes. No es menospreciando, ni mucho menos, ni tratando de sobajar a nadie, no. Pero como iglesia, como creyentes, no estoy hablando solamente de la iglesia cristiana, Cristo viene aquí en este lugar, sino de la iglesia cristiana en toda la tierra. Estamos muy por debajo del nivel de lo que realmente significa vivir una vida abundante. De manera que si no la estamos viviendo es en parte por lo que voy a estar compartiendo en un momento. Esto es importantísimo que nosotros lo tomemos con la seriedad que lo menciona nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 5 de Mateo, nuestro Señor Jesucristo empieza a hablar de la ley. Quiero que comprendamos esto, que siempre lo he estado predicando. La ley, la mayoría de los ministerios en nuestros tiempos y en los últimos décadas principalmente, ha influido bastante para que el creyente, en parte, cuando escucha la palabra la ley, como que le tiene cierto respeto, reserva, y como que se aleja un poquito de ella, tanto que puede caber en el corazón de algunos como que si la ley fuese mala. Déjeme decirle que si toda la humanidad practicásemos la ley de Dios, el 99% fácilmente de la humanidad no necesitaría tener gobiernos tan fuertes y poderosos como existen en nuestros tiempos, porque la gente viviría bajo una norma moral muy alta. Así lo vivió el pueblo de Israel en sus tiempos, cuando estaban sujetos a la ley de Dios. Y Pablo lo informa, lo revela en una forma muy detallada, que la ley es santa, la ley es buena. Y para yo asegurarme de que lo transmito claro, la ley literalmente, en forma de palabra, en forma de letra, es Dios. Por eso no podemos decir jamás la ley es mala, porque la ley es Dios. Dios se reveló a nosotros no en un físico glorioso, sino en su palabra. De manera que al tiempo que usted está leyendo su palabra, no es para que usted abra la Biblia y se ponga allí para dormirse o correrse el insomnio o lo que sea. Es para meditar en ella y disfrutar de la presencia de Dios, o de la persona de Dios, transmitida a través de la palabra logos, a través de la letra. Cuando usted está leyendo la palabra de Dios, ese libro que muchos han muerto para que pudiera llegar a nuestras manos, y ahora pues ya que lo detiene, ya está en todos los aparatos, si se gusta o se anhela, y gratis. De manera que la palabra de Dios es indestructible. Como nadie puede destruir a Dios, jamás podrán destruir la palabra de Dios, aunque lo deseen los pueblos. Con ese conocimiento entenderemos un poco mejor lo que voy a compartir, porque esto es lo que limita e impide que muchos de nosotros los cristianos disfrutemos de una vida abundante. No voy a hablar solamente palabras por hablarlas y llenar el tiempo. Estoy a hablar de algo que es una expresión revelada, dicha por nuestro Señor Jesucristo, que si usted y yo la ponemos en práctica, nos va a ir bien. Y nada va a impedir que usted y yo disfrutemos de una vida abundante, donde la necesidad no nos afecte, donde el temor no se acerque a nuestra casa, donde no haya necesidad económica y mucho menos enfermedades, plagas que atacan al pueblo de Dios.
Va a decir, entonces pastor, si me enfermo yo, ¿quiere decir que no estoy viviendo en la vida abundante? No, no me voy a meter en eso, porque muchas enfermedades aún es para glorificar a Dios. Con esto no quiero yo hacer una forma hermética y muy cerrada el asunto, pero una cosa sí podemos decir, que la vida abundante, la sola expresión significa estar bien, vivir feliz, tener lo necesario, no vivir en temor. Al final estaremos orando, si no se me olvida, orando por toda la comunidad latina e hispana en todo nuestro país, que ahorita hay una información que los está aterrorizando por todos lados. Déjeme decirle una cosa, se lo digo no yendo a favor ni en contra de ningún partido político. Déjeme decirle que todas estas prácticas de los gobiernos poderosos es con subyugar a los ciudadanos de la nación y atemorizarlos para que vivan sujetos a sus reglas. Y no vamos a rebelarnos en contra de autoridades políticas porque estamos sujetos a ellas, pero sí vamos a pedir la intervención divina de nuestro Dios, que ayude y favorezca a todos aquellos que son menos, o más bien no han sido tan favorecidos, vamos, en el sistema. Y Dios lo puede hacer, amén. Ahora vamos a entrar en la enseñanza porque el tiempo se me está yendo, pero tenemos que terminarlo. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Mateo capítulo 5 versículo 22. Esto es de lo que yo quería hablar bastante en este día. Dice así: nuestro Señor Jesucristo, en la traducción Dios habla hoy, la va a poner ahí en las pantallas la joven. Muy bien. Pero yo les digo, y es Cristo hablando, no es el pastor, es Cristo hablando. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano, ¿será qué? Condenado. La palabra condenado, no se asuste y vaya a querer correr y abrazar al hermano con el cual está enojando en este momento. Lo hace al final de la enseñanza. La palabra condenado no es la forma en que usted y yo a veces entendemos condenado. La palabra condenado aquí viene de una traducción que tiene que ver con ser penado. Penado o va a ser procesado por un delito. Es como cuando se toma a una persona por haber cometido un crimen o haber violado una ley, es llevado ante la corte y es procesado. Algunos los ponen en probation, les dicen aquí en inglés. Algunos traen hasta un grillete allí en un pie. Y esas personas no pueden salir de ciertas áreas donde se les ha limitado. Han sido penados, han sido procesados y están siendo monitoreados. Es la primera opción que se manifiesta de parte de una persona que se enojó con su hermano. Espero que el Espíritu Santo se lo revele de tal manera que no haya un momento en el cual permitan que el enemigo los engañe para enojarse con un hermano. La siguiente manifestación es Cristo quien lo está hablando. Dice así: al que insulte a su hermano, no nomás se enojó, ahora va a otro paso más cercano al mal. Dice: el que insulte a su hermano, le juzgará ¿quién? La Junta Suprema. Es la traducción Dios habla hoy. Le juzgará la Junta Suprema. Quiere decir que cuando ya un hermano se enojó con otro hermano y no pasa al otro escalón y empieza a injuriarle, entonces la Junta Suprema, los servidores de Dios, se encargan de intervenir. ¿Para qué? Para poner el ojo bien en esa persona que ha sido procesada y que está siendo monitoreada. Ahora la Junta Suprema dice: esta persona queda totalmente en ese grupo de los más buscados. En aquel tiempo se ponía los 10 más buscados. Creo que todavía existe aquí en Estados Unidos. Los 10 más buscados se ponen en las pantallas, boletines. Bueno, en esta ocasión ya los han sido ante la Junta Suprema, son los más buscados en la región. Ahora viene la otro escalón, a donde la persona se va aún más allá. Dice a su hermano, dice: y el que injuria gravemente, ahora de esta forma más, el que insulte. Salen palabras de todas clases, etcétera, etcétera. Bueno, ahora se va al otro extremo. Y el que injurie, y esto ya con maldición, el que injurie gravemente a su hermano, se hará merecedor del fuego del infierno. Ya esta expresión ya sí va a la cuestión eterna. Queda expuesto esta persona, si ya ha dado estos 3 pasos sin arrepentimiento, llegó hasta el último, está expuesto. Hay oportunidad de volverse atrás, pero es mejor que la persona reaccione antes de partir.
Porque el Señor no lo está diciendo un profeta, aunque si lo dijera es la misma cosa, pero lo está diciendo literalmente nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del universo, el que nos formó del polvo de la tierra, lo está diciendo. El que injurie gravemente a su hermano queda expuesto al fuego eterno, al fuego del infierno. Ahora, vamos a ver el resultado. ¿Por qué les digo yo que se nos escapa mucho el disfrutar de la vida abundante que Cristo nos ha prometido? Si nos vamos en el libro de Mateo, ahora al versículo 25 y 26, encontraremos algo clave que necesitamos que usted y yo nos lo llevemos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, el cual también va a influir mucho para que usted, si tiene algo contra su hermano, lo arregle. Y le voy a explicar cómo lo puede hacer en un momento, sin tener mucha dificultad. Mateo capítulo 5 versículo 25. ¿Están aquí todavía? Algunos están pensando ya en aquel hermano que ya están enojados con él, ¿verdad? Y ya están pensando ahorita el Espíritu Santo se los arregle y se lo acomode a usted en su corazón, porque usted ama a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Versículo 25. Si a alguien te lleva a juicio, esto está hablando ya los hermanos. En otra traducción dice, cuando tu hermano, ¿verdad?, te acuse ante Dios y etcétera, etcétera, te lleve a juicio. Dice, si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estás a tiempo. En otras palabras, si estás mal con tu hermano, este hermano te llevó a juicio. ¿A quién te llevó? A la Corte Suprema, te llevó a Dios. Señor, mira el comportamiento, mira cómo me persigue este hermano, esta hermana, mira cómo me acusa, mira cómo hablan de mí y esto y aquello. Y la gente lo hace con una forma tan liviana a veces, por endulzar la conversación en el grupito, para darle un poquito más de florear un poquito más el chisme que se está llevando a cabo. Y lo están adulando y están poniéndole allí rositas, chocolatitos, fresas y todo. Lo están haciendo hermoso. Es más, el platillo que se están allí dando es un platillo que se mira pues suculento. Se siente. Los que están participando allí están allí, están escuchando. Y esto es lo que anda haciendo el hermano, y esto es lo que la hermana dice. Y fíjate que esto se dice, y que esto trae aquello, y esto y aquello. Y empiezan allí con sus chismes, ¿verdad? Y lo empiezan a poner florecitas y dan cosas que parecen verdad. Bueno, todo parece muy bien, solamente que se encuentra un peligro cuando ya se encuentran delante de Dios, cuando está este asunto ya delante de Dios. Si el hermano que está siendo acusado y perseguido y él o ella creen que es injustamente, lleva este caso a Dios y Dios pone atención a este juicio, la cosa se empieza a complicar. Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estás a tiempo, para que no te entregue al juez. ¿Quién es el juez? Dios. Porque si no, el juez te entregará a la guardia. Aquí es donde viene lo que yo quiero compartir en este día. Aunque se termine el tiempo, el hermano me va a poner unos minutos más. Es más, quedan 7 minutos todavía. Creo que son 7 segundos, pero bueno. Dice, porque si el juez te entrega, dice, si no, el juez te entregará ¿a quién? A la guardia. Ya dice que a los alguaciles en otra traducción. Te entregará a la guardia. Pon atención. Y te meterán en la cárcel. ¿Te acuerdas que primeramente la persona es procesada? Y luego la persona cuando es condenada, está hablando del asunto que viene desde arriba. Dice, y te meterán a la cárcel. Luego viene una expresión de nuestro Señor Jesucristo. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que no pagues el último centavo. Ok. Claro que no está hablando del infierno. ¿Por qué? Porque nadie puede salir del infierno. ¿Estamos de acuerdo? Cristo no va a decir algo y se va a adelantar a su enseñanza y nos va a confundir. Está diciendo el Señor Jesucristo, si tu hermano que ofendiste, con el cual estás enojado, estás enemistado con él o con ella, si él te lleva delante de Dios y Dios le pone atención a su oración, tú ya estás metido en problemas. Tanto que el juez te va a entregar a los guardias. Y los guardias no son santos. No estoy hablando de los guardias de la tierra. Los guardias a los cuales se refiere el Señor, el alguacil, no son santos. Quiero decir, recuerda que en una casa grande hay instrumentos para honra y instrumentos de deshonra. Hay instrumentos que sirven a Dios para honrarlo, y hay instrumentos que sirven a Dios para probar a los que están honrando a Dios. En otras palabras, aunque usted no lo crea, uno de los servidores más grandes de Dios es Satanás. Así, ¿cómo? A ver si. Uno de los servidores más grandes de Dios es Satanás.
téngalo. De otra manera Dios ya lo hubiera quitado desde el tiempo de la cruz, pero lo tiene aquí para ser instrumento que Dios usa para refinar a los suyos. En una casa grande, ese es el mayor de todos. Ahora, la situación es que si el Señor te entrega a la guardia, a los alguaciles, eres metido en la cárcel. Aquí es donde quiero llegar, donde muchos cristianos, quiero hablar, pienso yo, por las condiciones que vemos a nuestro alrededor, que la mayoría de los cristianos, por una razón u otra, al violar una de sus leyes, somos metidos en la cárcel. No quiere decir que dejamos de ser hijos de Dios. Estamos metidos en la cárcel. Y al estar metidos en la cárcel, perdemos la oportunidad y los privilegios que tiene un ciudadano libre. En la cárcel no tienes voz ni voto. No puedes ir a una corte para que intervengan a favor tuyo, al menos que los abogados estén trabajando y llegue un momento en que se logre. Pero metido en la cárcel no intenta tu posición, tus capacidades, tu intelecto. No importa tú si eres bueno o malo. Estando en la cárcel estás totalmente encadenado a poder prosperar. Y lo que puede acontecer en la cárcel, vas a perder la alegría, vas a perder el gozo, vas a sentirte defraudado, frustrado, y hasta te puedes enfermar. Esa es la situación en la que muchos creyentes viven, encarcelados, siendo hijos del reino, ciudadanos del reino, pero encarcelados por el mismo rey. De manera que es importante que nosotros entendamos el concepto de Jesucristo para no caer en el engaño del enemigo. ¿Quién es el que nos seduce para actuar de esta manera e enojarnos contra nuestro hermano, contra nuestra hermana, o violar las leyes de nuestro Dios, los mandatos de nuestro Dios? El enemigo. El enemigo es más astuto que tú y que yo, todos juntos. Tiene muchas capacidades. Ha seducido y ha engañado a gente mucho más preparada y más conocedora de Dios que tú y que yo. Salomón era uno de ellos. El hombre que dice la escritura, más sabio que él no hubo otro en la tierra. Sin embargo, el enemigo se lo echó en la bolsa en un tiempo a causa de la abundancia de los bienes. La única forma que el enemigo no puede seducir a un cristiano, o engañarlo, o meterlo en la cárcel, es que sea un cristiano manso y humilde. Manso y humilde. ¿Cuál es la cosa que un creyente debe de hacer para no ser encarcelado? Porque viene el proceso. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan 2:1: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es muy simple para el Hijo de Dios. Si pecaste contra hermano, te enojaste con tu hermano, sabes que tu hermano te hizo algo, entonces lo único que tienes que hacer es pedirle a Dios que te perdone, y Dios lo hace. Yo estoy mencionándoles continuamente, yo todas las noches estoy pidiéndole perdón a mi Dios por mí mismo, por mi familia, por la iglesia Cristo Viene y por Visión Celestial. Todas las noches, sin fallar en alguna noche, estoy pidiendo perdón. Usted dice: ay, pastor, pues ¿qué hará usted afuera? El rey David dice: Señor, aún perdóname aquellos pecados que me son ocultos. Nosotros le fallamos a nuestro Dios y tenemos una herramienta que Dios nos ha dado, que si nosotros pedimos perdón. En algunos casos, mientras el grupo pasa por acá, termino estas palabras porque sé que algunos se me empiezan ya está el tiempo subiendo. En algunos casos hay que ir directamente con la persona. Me gustaría en este día, si alguien está en contra de alguien, que vaya con la persona. Dice: pero me van a ver. ¿Sabe que cuando alguien pecaba en Israel tenía que cargarse un borrego, un becerro, un cabrito en sus espaldas, y tenía que pasar por las calles de Jerusalén rumbo al templo para ofrecerlo en sacrificio? Y cuando miraban, ahí viene Tomás otra vez. Oye, pues que no, el sábado pasado no venía Tomás con un becerro. Sí, ahora viene con un cabrito. Y no es el mismo que vino hace 2 meses. Sigue siendo el mismo. Y tenía que traer un sacrificio. Y ni modo, y la gente se daba cuenta: ahí vas otra vez, muchachito, pero no te arrepientes, cabezón. Te vas a acabar con el ganado, te vas a sacar en la calle. La esposa le decía: oye, Tomás, por favor, ya se nos acabó el ganado. Vas a tener que robar, para el próximo sábado vas a tener que robarte un becerro por ahí. Y luego vas a tener que ofrecer 2 sacrificios, uno por robarse y otro por pecado que cometió. O sea, se manifestaba claramente el pecado de la persona ante el pueblo. De manera que si tienes algo en contra de tu hermano, yo te voy a dar un consejo para que no hagas tal caso por cuestiones de favor. Ya ves que la gente no da la oportunidad a la gente para que empiece a chismear. Ve a tu hermano y llévale un regalito. ¿Estás enojado con él o con ella? Ve a tu hermano y le llegas:
Ay, hermano, ¿sabes qué he pensado? Y yo he notado, ya tengo tiempo. Mira, te traigo una tarjetita, una tarjeta para que vayas al restaurante, para que vayas a un restaurante. ¿A dónde? Olive Garden, para que vayas a Olive Garden. El domingo pasado fui a Olive Garden y me hizo daño. Pero dale una tarjetita. Ahora, si usted se enojó con su pastor, si enojó conmigo, usted no va a salir de la cárcel hasta que no pida perdón. Pero no solamente le pida perdón a Dios. A mí no me traiga una tarjetita, a mí tráigame dinero. Es la forma de ofrecer sacrificio en arrepentimiento a la acción. ¿Sí? Pero es un consejo que te doy. Ve con tu hermano, ve con tu hermana y haga esto. Le regala algo. Si le regala usted dinero a ese hermano o hermana, quizás va a ser muy obvio. Regale otra cosa. Al pastor sí, hágalo obvio, no le hace, tráigale dinero. Pero aparte de llevarle un regalo, ¿sabe que dice la escritura que el regalo hace nulo o anula la dádiva, anula el consejo, la sabiduría del sabio? En otras palabras, cuando le lleva un regalo, el coraje de esa persona se disipa. Y luego, aparte de darle un regalo, dice: hermano, fíjate que me comprometí con Dios. Esto hágalo. Me comprometí con Dios. Me comprometí de estar orando y bendiciendo tu vida y la vida de tus descendientes por todo un mes, todos los días. Y el Señor me haga y aún me agregue si no lo hago. Sí, y llore por la persona. Si usted ora por alguien, no se enoja con ese alguien, porque es bien difícil estar orando, bendiciendo a alguien y estar enojado con ese alguien. Se lo digo por experiencia. Sí, ore un mes por esa persona, pero antes lleven un regalo. No nomás quiera hacerlo como la mayoría de los cristianos. Les voy a invitar a que se pongan de pie, porque yo voy para largo, como dicen aquí. Pónganse de pie, muchas gracias. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Que ese consejo no lo dejen de practicar. Póngalo en práctica, no lo deje pasar. Y no diga que se lo digo yo, se lo dice nuestro Señor, que vamos a ser metidos en la cárcel. Dios quiere que usted y yo disfrutemos de una vida abundante. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere darnos, una vida abundante. No interesa el lugar, la profesión, el conocimiento, la región. No interesa nada de eso. Dios nos puede dar vida abundante aún en el desierto. No tiene límites nuestro Dios. Y que nos ama. Ay, que si nos ama. Dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio en rescate por todos nosotros. ¿Cuánto más no nos dará por medio de Él todas las cosas? Dios nos ama. Nos ama. Nos ama con amor eterno. Amén. Así que dejemos las niñerías y la chiqueadura, todas esas cosas por allí, y pongámonos de a cuentas con nuestro hermano, porque nos conviene tener una vida abundante. Ahí cerrando tus ojos, mientras Ismael, el grupo, nos ayuda con una estrofa, adorémosle. Este cántico que entonaba, no sé cuál prepararon para este momento, pero adoremos a nuestro Dios. Mientras, yo te invito que cualquiera que sea tu posición, como acostumbramos a hacerlo, hagas un movimiento de fe y vengas a este altar. Y que nada, absolutamente nada, impida que tú seas un instrumento de honra para nuestro Dios. Un instrumento de honra, para que así podamos nosotros estar en el lugar correcto para que Dios nos conceda la vida abundante. El enemigo nos va a robar, nos va a matar si le damos oportunidad, y aún nos va a destruir. Pero Cristo dice: yo vine a darles vida y vida en abundancia. Y abrazados de Cristo, te lo aseguro por la palabra de Dios, que estaremos bien. Estaremos bien. Padre, en el precioso nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti. Tu Santo Espíritu nos revele, Señor Dios, cómo es que debemos de conducirnos. Vivimos en un sistema corrupto, Señor, pero no es nada diferente a lo que fue en tiempos de antaño, porque siempre ha habido, Señor Dios, el pueblo creyente y el pueblo pagano. Padre, pero como hijos tuyos, por lo que entendemos en esta mañana, sabemos que tú eres quien escoges al pueblo para que te sirvan. A unos para
usos honrosos. Y trágicamente pues no podremos cambiar otros para usos viles. Y así nos permites crecer juntos como el trigo y la cizaña. Pero hoy en este día, Padre, que todos los aquí reunidos seamos trigo, seamos instrumentos usados para usos honrosos, Padre. Te amamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Le voy a pedir a Ismael que nos ayude con una estrofa. Y mientras estás orando y platicando con nuestro Dios, levanta tus manos. Yes. Te adoramos, Señor. Es tan fuerte sobre mí. Sí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Yes. Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí, iglesia. Levanta tus manos. Es tan fuerte sobre mí. Concéntrate y adora a nuestro Mis Dios. manos levantaré. Yes. Y su Yes, yes. gloria tocaré. Oh sí, Padre. Gracias, Dios. Dile. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.